Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. Continuamos nosotros en esta hermosa mañana nuestro estudio expositivo del libro de Apocalipsis bajo el eslogan Jesucristo, Cordero Vencedor. Jesucristo es el fundamento de la Escritura, es la razón de ser del Evangelio. No hay evangelio, no hay revelación, no hay gracia, sino es a través de Jesucristo. Apocalipsis no es el libro de los ángeles, ni de los misterios, y mucho menos del anticristo. Apocalipsis es el libro donde Cristo se revela, donde nos muestra toda la síntesis de la revelación. El versículo que nos ocupa hoy dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. El texto de hoy es continuación del texto anterior. En el texto anterior nosotros dijimos que había 4 ángeles puestos en las 4 esquinas o los 4 puntos o los 4 lugares que representarían como el cuadrilátero, ¿sí? La visión está en el trono celestial, ¿sí? Y hay 4 puntos esenciales donde hay 4 ángeles que están cumpliendo funciones. Dijimos nosotros que el centro del capítulo 7, versículo 1, no son los ángeles, sino el poder soberano que ejerce Cristo, que tiene mensajeros a su servicio y que tiene obreros o unos seres espirituales que cumplen órdenes. El versículo de la semana pasada decía que esos 4 ángeles detienen los 4 vientos de la tierra para que no sople viento alguno sobre la tierra, sobre el mar o sobre ningún árbol. Y dijimos claramente que esos 4 vientos hacen énfasis a los vientos del juicio, o los vientos destructivos, o los vientos que pueden cobrar reprensivamente de parte de Dios la ira sobre los impíos y sobre una sociedad corrupta. El versículo de hoy dice: vi también a otro ángel que subía. Vamos a encontrarnos 4 ángeles en el versículo primero y otro ángel. Y yo quiero que nosotros nos concentremos en esta mañana, porque el texto dice: vi también a otro ángel, ¿sí? Que nosotros pensemos y meditemos qué es lo que la Biblia nos está diciendo. Porque para muchas personas este es un ángel de mayor rango, de mayor categoría que los otros 4. Son muchos los que dicen que los 4 que detienen las 4 esquinas de la tierra son los ángeles de menor rango. Bueno, en la Biblia en ninguna parte dice que hay estratificación entre los ángeles. No dice que hay una pirámide jerárquica donde hay ángeles como obreros y ángeles nobles. La Biblia no dice eso, en ninguna parte. Hay diferentes funciones de los ángeles, sí. Hay diferentes tareas de los ángeles, pero no rango jerárquico. Eso no lo dice la Biblia y nosotros no pudiéramos decirlo. No pudiéramos caer nosotros en ese desacierto. Entonces, para muchos los 4 ángeles que están en el versículo primero son los inferiores. Y este otro ángel sería superior, porque les va a dar unas órdenes y les va a decir que no ejecuten algunas funciones. Entonces, algunos dicen que este es un ángel como un serafín quizás, o un querubín, o según ellos como alguien que está por encima. No obstante, los 4 ángeles primeros más bien serían querubines, porque los querubines en la Biblia se muestran como guardianes, o como vigilantes, o como protectores, y estos 4 ángeles del versículo primero estaban guardando los 4 ángulos de la tierra. Ahora, entonces, ¿de quién se está hablando cuando dice: vi también a otro ángel que subía? En primer lugar, es importante que el apóstol Juan logre distinguir de los 4 ángeles este ángel. Es claramente diferente. Es claramente otro ángel. ¿Sí me hago entender? Es claramente otro, no igual, no similar, con tareas y con propósitos y énfasis diferentes. Y yo quiero que nosotros pensemos en lo siguiente en esta mañana.
Si decimos que ese ángel es un quinto ángel, probablemente nosotros cometamos un error en la interpretación del texto bíblico. Lo más acertado, creo yo, que podemos pensar es que este otro ángel es otro y no es ángel, sino es otro ser que en el Antiguo Testamento se presenta como el ángel del Señor. Es decir, que los otros son ángeles de la corte celestial, angelical, pero que este ser que emerge o que aparece en la visión que el apóstol Juan está teniendo, no es un ángel en el sentido de ser un mensajero al servicio, sino que este es el otro. O, como dice en el Antiguo Testamento, para Moisés, para Abraham y para Elías, el ángel del Señor. El ángel del Señor es una de las figuras más enigmáticas del Antiguo Testamento, porque muchos dicen que ese ángel del Señor es un ángel, pero claramente nosotros podemos decir que el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es una manifestación de Cristo. ¿Por qué lo podemos decir? Porque ese ángel del Señor en el Antiguo Testamento se presenta con atributos que solamente le corresponden a Dios. Y los ángeles no tienen ningún atributo divino, porque son seres creados. Pero ese ángel del Señor tiene atributos divinos. Ese ángel del Señor en el Antiguo Testamento recibe adoración, cosa que ningún otro ángel en la Biblia puede recibirla. Recuerden que en algunas oportunidades hubo apóstoles o profetas que se arrodillaron ante los ángeles, ¿y qué le dijeron a esos ángeles? No, no se arrodilla ante mí, yo no soy digno de adoración. Yo también adoro. Entonces más bien tú adora a Dios, pero no me adores a mí. Pero el ángel del Señor en la Biblia recibió adoración. El ángel del Señor se presenta con un artículo definido en la Biblia que es Él, no un. No dice un ángel, sino Él, ángel del Señor. Y recuerden que ese artículo definido, personal, singular, pues muestra evidentemente a Cristo. Entonces es muy probable que la frase el ángel del Señor identifique una aparición física de Dios, una representación de Cristo. Ahora, ¿qué otra cosa es importante con relación a esto? Que el ángel del Señor aparece en el Antiguo Testamento, no aparece en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya Cristo se encarnó. Entonces todas las apariciones de ese ángel del Señor se dan en el Antiguo Testamento como una advertencia o como una manifestación previa de la encarnación de Jesucristo. Pero una vez Cristo se encarna, ya no es necesario el ángel del Señor porque ya se cumplió el propósito que revelaba ese ángel. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? Que el ángel del Señor siempre da promesas, perdona, conforta, consuela, anima y da órdenes. ¿De quién estará hablando entonces? No puede estar hablando de un ángel similar a Gabriel o a el arcángel Miguel, sino tiene que estar hablando de Cristo mismo, a través de una manifestación que lo llaman los teólogos una teofanía, ¿sí? Que sería una manifestación física de Jesucristo, ¿sí? Que es invisible y que no había sido encarnado. Entonces, claramente el ángel del Señor hace una referencia al Mesías, quien es Señor y quien es Dios y quien es nuestra justicia. Ahora, el término en hebreo para ángel del Señor es un término que tiene que ver con trono o con dominio. De toda la corte celestial no hay ninguno que tenga trono o que ejerza dominio. Todos fueron creados para ser mensajeros. ¿Quién es el único entonces que tiene un trono celestial? Jesucristo, que ejerce dominio y que tiene ángeles y servidores a su servicio. Muy bien, Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles.
Aunque hay millares de ángeles, este que va a ser descrito acá es otro. ¿Sí me hago entender? Distinto o diferente a los millares de ángeles que están presentes en la Escritura. Mateo 26:53 dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y luego en Juan 8:58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Malaquías 4:2, y ese texto quiero que lo tengamos en mente hoy: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Vosotros que teméis mi nombre, está hablando de Cristo, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Sol, justicia, salvación. Muy bien, entonces, ¿cuál es el tema de nosotros en esta mañana? ¿El ángel del Señor? ¿Será que este versículo está describiendo no a un ángel común de los millares y millares que hay creados para ser mensajeros en pro de la redención, y por el contrario está hablando de otro ángel, es decir, del ángel del Señor? El que se le apareció a Abraham, ¿recuerdan? El que se le apareció a Moisés en el Sinaí, el que se le apareció a Elías, el que se le apareció a los padres de Sansón para advertirle del nacimiento de ese hijo. Muy bien, ¿qué dice el texto? Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Si no hubiese distinción, Juan hubiera podido haber dicho en el versículo primero: vi 5 ángeles. 4 estaban en una esquina y había uno en el centro. Así lo hubiéramos descrito nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos viendo una escena y vemos 5 seres iguales, nosotros no diríamos vi 4 y después vi también otro. Hubiéramos dicho vi 5 ángeles, uno en cada esquina y uno en el centro. Claramente está haciendo una distinción. Primero 4, que son distinguidos, que no se pueden confundir, pero ahora este es otro ángel. ¿Y qué más dice? Que subía de donde nace o de donde sale el sol. ¿De dónde salía este ángel? Del oriente. ¿Estamos de acuerdo? En esa época el sol salía en el oriente y ahora también. Entonces ese ángel subía de donde sale el sol, es decir, del oriente. ¿Qué dice Malaquías 4:2? Nacerá el sol de justicia. ¿Y de dónde nace el sol? Del oriente. ¿Dónde vieron los sabios la estrella? El oriente. ¿Y a quién representaba esa luz? A Cristo. Cuando dice Malaquías 4:2, nacerá el sol en el oriente, ¿a quién se refiere? A Cristo. Miren qué interesante. No estamos haciendo una analogía equivocada. Sencillamente la descripción de Juan es: vi otro ángel que se distingue claramente de los anteriores, y este subía. Es decir, no estaba quieto, no era un ángel pasivo, no cumplía órdenes, más bien da órdenes. Y subía de donde sale el sol, es decir, del oriente. Y luego en Malaquías nos va a dar una metáfora hermosísima, y ese es un título de nuestro Señor Jesús, que se llama Sol de Justicia. Jesucristo es nuestro sol de justicia. ¿Por qué la Biblia compara a Cristo con el sol? Porque alumbra, porque brilla, porque ilumina, porque es luz. Pero también es conocido el sol como el rey de los astros, ¿sí? Como el que domina. Si nosotros ponemos a los demás astros junto al sol, por lo menos en nuestro sistema solar, ¿cuál es el que va a brillar con más fuerza? Cuando nosotros leemos Génesis 1, el relato de la creación, dice la Biblia que Dios creó las grandes lumbreras y primero describe el sol. Primero hizo el sol para que señorease ¿dónde? En el día.
y después hizo la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Entonces, la metáfora de la creación del sol para señorear en el día, ¿a quién se refiere? A Cristo. Cristo es el que gobierna en la luz y señorea a los del día, no a los de la noche. Nosotros no somos de la noche, ¿recuerda? Por eso estamos aquí, porque somos del día. ¿Quién nos alumbra a nosotros? El sol de justicia. Y ese sol sale en el oriente, como los sabios del oriente tuvieron la noción en el firmamento de ese nuevo amanecer. Ahora, ese sol de justicia representa un rey. Entonces, en primer lugar, lo que yo quiero que nosotros notemos es que el ángel del Señor, y yo quiero que ustedes vayan conmigo y no se pierdan, que a veces yo uso muchos juegos de palabras, el ángel del Señor no es un ángel, es el rey. Solo que se presentó en el Antiguo Testamento como un ángel porque no había sido encarnado. Entonces era una manifestación de Cristo como un ángel, pero Él es rey. No hay ningún otro ángel rey. Él es el único que es el otro. Es el yo soy. Él, el que está definido claramente por su artículo. Es del linaje de David, es el sol de justicia, es el rey. ¿Cómo es descrito en el capítulo anterior? Como el león de la tribu de Judá. El león es el rey de los animales. Ahora nos está hablando del rey de los astros. El rey de los animales es considerado el león, que se tipifica con Cristo. Y ahora habla de los astros y presenta al rey de los astros, que es el sol, que tipifica a Cristo. Entonces, ¿de quién sigue hablando la Escritura? De Jesucristo. ¿Quién aparece en la escena? Hay 4 esquinas y hay alguien que sube en el centro. ¿Quién es? Cristo. ¿Recuerdan cuando nosotros vimos el trono celestial en el capítulo 4 y 5? Que había 4 seres vivientes, probablemente en cada esquina de ese trono. ¿Y quién estaba en el centro sentado? Un cordero como inmolado, es decir, Cristo. Ahora el escenario está en el universo. En el universo hay 4 esquinas, según está la descripción, y ángeles en cada esquina. ¿Y quién está en el centro? Un ángel que sale de donde sale el sol, es decir, Jesucristo. Noten que hay similitud en los dos relatos. Tanto en el cielo como en la tierra, ¿quién gobierna? Cristo. Y hay mensajeros que testifican y anuncian que Él es rey y que Él gobierna y domina sobre todo. Entonces, miren lo importante, hermanos. Nosotros recientemente estamos celebrando y recordando la época que en nuestro calendario se ha estipulado como el nacimiento del Señor. Y recordamos también que en esos relatos bíblicos se habla de unos sabios del oriente, no sabemos cuántos eran, pero que fueron siguiendo una estrella, ¿sí? Y la siguieron hasta donde se detuvo. Ahora es interesante porque los sabios no estaban en el oriente, los sabios estaban en el occidente, pero vieron la estrella hacia el oriente y caminaron del occidente hacia el oriente hasta que la estrella se detuvo. Porque la estrella, ellos no podían estar en el oriente y la estrella en el oriente y luego caminar hasta llegar hasta donde se detuvo, ¿sí? O si no hubieran terminado más o menos como en la China. No, ellos estaban en Mesopotamia y si hubieran visto la estrella, si ellos estuvieran en el oriente y la estrella hubiera aparecido, hubieran caminado, hubieran terminado en la China. Pero ellos estaban en Mesopotamia y la estrella, ellos estando en el occidente, caminan hacia el oriente, de tal manera que llegan hasta el lugar exacto del nacimiento del Salvador. Queridos hermanos, sube cual sol. Es interesante, porque el sol sabemos que no sube, ¿no? Es el centro del sistema solar y la que rota es la Tierra. No obstante, para nosotros vemos que el sol se levanta todos los días. Nosotros no decimos la Tierra dio la vuelta, decimos salió el sol. Y realmente el sol no sale, es la Tierra la que da la vuelta. Pero nosotros así es como lo vemos. Y la Biblia dice que el sol
sale o que este ángel sube de donde sale el sol. Ahora es importante este verbo, porque este verbo subir es importante para lo que nos va a decir acá. Primero es diferente. Primero se ven los 4 ángeles en las 4 esquinas y luego sube, o aparece, o emerge. Recuerden que subir es importante para lo que nosotros estamos viendo en Apocalipsis, porque el escenario de Apocalipsis está entre lo terrenal y lo celestial. Y uno de los eventos importantes en la glorificación de nuestro Señor tiene que ver con la ascensión. ¿Sí? Él sube a la cruz y luego sube de la tumba y luego sube de la tierra al cielo. Tiene que ver con un aspecto que luego se va a clarificar más en el texto. Entonces la pregunta ¿es el ángel del Señor del que está hablando aquí Apocalipsis? Al final tenemos que sacar nuestras conclusiones. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y luego en Génesis 15:5 dice: y lo llevó fuera y le dijo. ¿Quién lo llevó? El ángel del Señor a Abraham. Y le dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y luego en Salmos 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Sol y escudo es Jehová. ¿De dónde sube este ángel? De donde sale el sol. ¿Es el ángel del Señor? Bueno, está hablando de que sube cual sol, es decir, como rey. Lo primero que nos está diciendo ese versículo es que ese ángel tiene el carácter de rey, que señorea, que brilla, que ilumina, que domina, que ejerce control sobre todo el universo. Cuando sale el sol, ilumina toda la tierra. Es una cosa extraordinaria. El sol tiene la capacidad de iluminar toda la tierra. No hay otra luz que ilumine toda la tierra. Solo el sol. Es decir, ejerce dominio, control, autoridad absoluta y plena. Lo segundo que nos va a decir ese versículo 2 del capítulo 7 de Apocalipsis es que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Ese es otro dato importantísimo. Tenía, poseía, no solamente llevaba en su mano. Una cosa es llevar en la mano algo, otra cosa es tenerlo o poseerlo. Recuerden que en el primer escenario, cuando vimos al que estaba sentado en el trono, ¿qué tenía en su mano? Un rollo sellado con 7 sellos, ¿se acuerdan? En su mano derecha tenía un libro sellado con 7 sellos en el escenario celestial. Ahora en el escenario terrenal, ¿qué tiene ese ser? Un sello, y es el sello del Dios vivo. La Biblia no nos dice si en su mano derecha, probablemente, ¿cierto? Pero esa ya sería una inferencia nuestra. El texto no lo dice. Pero lo que sí dice el texto es: y tenía el sello del Dios vivo. No dice que llevaba el sello, lo tenía, es decir, estaba marcado, estaba sellado. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? Es una buena pregunta. Algunos pensarían que es algo como para estampar una marca, ¿sí? Como los sellos que nosotros conocemos, o los sellos que se usan para marcar un animal, o para marcar una parte de un vehículo o una propiedad. Pero no dice que el sello sea una cosa, no dice el texto. No dice que él llevaba un sello, sino que él tenía en sí mismo un sello. ¿Cuál es ese sello? El sello del Dios vivo. ¿De qué está hablando el texto entonces? ¿Quién es el que está subiendo? ¿De dónde sube el que sube? ¿De dónde sube? De la resurrección, de la ascensión. Recuerden que Jesucristo fue muerto.
El imperio romano y los sacerdotes judíos se confabularon para darle muerte al Mesías. Pero aunque le dieron muerte, ¿él qué hizo? Venció la muerte. ¿Cómo sabemos que él venció la muerte? Porque la tumba está vacía. Y él salió o subió de la tumba y se manifestó y venció la muerte. Y luego se presentó a los discípulos. Y cuando él se presentó, ¿recuerdan que les mostró a sus discípulos? Los sellos o el sello. ¿El sello de qué? ¿De qué él era? ¿Se acuerdan cuando los discípulos dijeron, no, yo no creo eso? Hasta no ver, no creer. Y Jesús se apareció y les dijo, mire, toquen, no sean incrédulos, metan la mano. Mire mi costado, yo soy, no duden. ¿Cómo los discípulos tuvieron el convencimiento de que Jesús era Dios y que era el Redentor? Porque vieron el sello, vieron las marcas, vieron las evidencias. Queridos hermanos, en el escenario anterior, Juan vio a un cordero como inmolado, es decir, con las evidencias de la tortura por la muerte. Ahora en este escenario donde se muestra el dominio soberano de Cristo en la tierra, dice tenía el sello del Dios vivo. No se refiere a una cosa, se refiere a la evidencia de la resurrección. Es decir, el otro ser que lo considera aquí un ángel o un mensajero, nos está mostrando que ese otro ser cumple plenamente las disposiciones no solamente de ser rey, como el sol que domina y gobierna y señorea, sino que él cumple plenamente como redentor nuestro. ¿Por qué lo sabemos? Porque tiene el sello, es decir, las marcas, las evidencias. Por eso dice que es el sello del Dios vivo, porque Jesucristo murió y resucitó y vive por siempre. Hermanos, esto es extraordinario lo que está diciendo acá. Porque si ustedes lo miran en una gráfica, lo más probable es que van a ver un ángel con una cuestión en la mano para marcar personas. ¿Sí? Con un dispositivo, con una cosa, un sello. Aquí no dice que él se levanta con algo en la mano, sino que él mismo tiene en su propio ser la evidencia de que él venció la muerte. Es decir, él es el Cordero Redentor. Él es Jesucristo que venció la muerte. El sello es la resurrección. El sello que él ostenta es el de vencer la muerte y de levantarse victorioso. ¿Cuál es el último enemigo que será vencido? La muerte. ¿Desde dónde reina la muerte? ¿Qué dice la Biblia? ¿Desde cuándo reina la muerte? Desde Adán. Desde Adán reina la muerte. El mandato que el Señor dio a Adán y Eva fue: no coman del fruto prohibido, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Y murieron. Murieron espiritualmente, quedaron destituidos de Dios, quedaron enemigos de Dios y esclavos de sus pecados. Pero ¿cuál es la promesa que se da en Génesis 3:15? Nacerá un descendiente de la mujer, y ese descendiente de la mujer luchará contra la simiente de la serpiente y la derrotará y la vencerá. ¿Cómo la vencerá? Con la vida. ¿Cómo se vence la muerte? ¿Cuál es el antídoto contra la muerte? La vida. ¿Cuál es el antídoto contra el pecado? La santidad. ¿Cuál es el antídoto contra la injusticia? La justicia. Jesucristo está siendo descrito aquí porque Él en la cruz del Calvario derrotó a Satanás y en la resurrección derrotó la muerte. Y Él se presenta como subiendo, como levantándose con las evidencias de tener en sí mismo el sello del Dios vivo. Y espero que ustedes vayan hilando todas las ideas para que luego, cuando lleguemos más adelante y encontremos el sello de los cristianos, pues no nos asustemos que nos van a poner así como
una marca de hierro caliente o encandecido en nuestra frente o en nuestra mano. Porque aquí está hablando de una marca indeleble, que es la marca de la redención. Jesucristo es Redentor. No puede levantarse otro ni en el cielo ni en la tierra con esa marca, porque solo Jesucristo es Redentor. Ahora, esa marca lo que muestra es, hay un pacto. Ese pacto se estableció desde la eternidad, pero tiene que haber un cumplidor del pacto. ¿Quién es el único que se puede presentar o en el cielo o en la tierra con la capacidad de poder dar cumplimiento fiel al pacto? El que tenga el sello. Jesucristo es el único que tiene el sello, porque Él venció la muerte y porque Él está sentado en el trono de Dios. Primera de Reyes 21:8 dice: entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. En la antigüedad, igual que hoy, se usaban sellos para marcar personas o para marcar cosas o animales, y el sello daba garantía de propiedad. Lo que estaba marcado le pertenecía al amo o al dueño de ese sello, de esa marca. Entonces, en la antigüedad los reyes o los emperadores tenían un anillo y con ese anillo marcaban o sellaban las cosas o los documentos. Si tenía el anillo real, era válido el documento, era auténtico. Los decretos tenían un anillo, una firma, un sello. Aquí nos está diciendo que el que tiene el sello es el dueño absoluto. Cristo es el dueño absoluto. Él no solamente sella, sino que Él es el sello. Así como Él es el camino y nos dirige por la senda, y Él es la puerta, Él mismo es el sello. Él no tiene el sello, Él es. Él es el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Es muy importante lo que nos está diciendo ese texto. Entonces, ¿de quién está hablando este versículo? ¿De un ángel de una jerarquía superior a los 4 anteriores? ¿O está hablando de un ángel que se presenta como el ángel del Señor, pero que evidentemente es Jesucristo, el Cordero vencedor? Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol de justicia, y tenía el sello del Dios vivo, es decir, la resurrección, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y clamó a gran voz. Es importante lo que nos va a decir aquí. Hay muchos clamores en el libro de Apocalipsis. Recuerden que ya hemos visto a Juan clamando, hemos visto a los mártires clamando, hemos visto a los incrédulos clamando, hemos visto a los 4 seres vivientes clamando, hemos visto a los 24 ancianos clamando, pero hemos visto también al Cordero que está sentado en el trono clamando. Hay muchos clamores, pero todos los clamores son distintos. El clamor de Juan es: ¿quién es digno? El clamor de los incrédulos es: ¿quién nos podrá librar de la ira de aquel? El clamor de los mártires es: ¿hasta cuándo, Señor? Y el clamor de los 24 ancianos es: solo Él es digno. El clamor que se va a emitir aquí en este momento es un clamor fuerte, es un clamor autoritativo, es un clamor profético, es una voz fuerte que alcanza a escucharse en todos los confines de la tierra y en todos los seres que están deteniendo la ira o el juicio de Dios. Ahora, si este ángel es similar a los anteriores, ¿por qué les da órdenes? ¿No podría otro ángel darle órdenes a otros y decirles: por favor, no hagan esto? Aquí el clamor es una voz diferente que ejerce autoridad y dominio sobre los 4 ángeles, que posiblemente no son 4, posiblemente son muchos. Es simplemente un símbolo para representar 4 esquinas o 4 rincones.
Dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Quién le había dado poder a estos ángeles? Dios. ¿Quién los había ubicado en esas 4 esquinas estratégicas para detener la ira de la justicia justa de Dios? Jesucristo. ¿Quién es el que ahora les da órdenes de decir, no vayan a ejecutar esto hasta que se les dé nuevamente la orden? Tienen la orden de ejecutar juicio, pero todavía no. ¿Quién les da la orden? Pues este ángel que sube. Ya dijimos que este ángel viene del oriente, que es como el sol de justicia. Ya dijimos que este ángel tiene el sello del Dios vivo, es decir, la evidencia de la resurrección. Ahora lo que podemos decir es que este ángel tiene la capacidad de proclamar cual profeta, con autoridad y con dominio, de tal manera que todos los rincones de la tierra le tienen que escuchar y le tienen que obedecer. ¿Cuál es el único que puede darle órdenes a la tierra y la tierra le obedece? No hay ningún otro ser en la historia de la humanidad o de la redención que tenga la capacidad de dar órdenes y que se le obedezca. Nosotros sabemos que muchos gobernantes a lo largo de la historia, especialmente emperadores, militares, reyes, poderosos, como decía en los versículos finales del capítulo 6, ejercen autoridad y muchos de ellos dan órdenes. La pregunta es, ¿toda la sociedad les obedece? Tenemos imperios dominantes hoy en día, ¿sí? Hay reyes y hay presidentes muy poderosos en la sociedad hoy, y ellos dan muchas órdenes, pero no todo el mundo les obedece. La tierra no les obedece, los animales no les obedecen, el sistema solar no les obedece y toda la sociedad tampoco. Solo hay uno que cuando da una orden todo se paraliza, que cuando ordena que el sol brille con más fuerza, el sol brilla, que cuando ordena que el mar se salga temporalmente de su cauce, se sale, que cuando ordena a los árboles, a la tierra, al sol, o a los animales, o a las personas, hacer algo, lo tienen que ejecutar. ¿Quién es ese único ser? Jesucristo. Porque Jesucristo domina en el cielo y domina en la tierra, y todos tenemos que obedecer. Cuando uno lee algunos de los salmos o algunos de los capítulos en el libro de Job, dice la Biblia que él ordena aún a los insectos más pequeños cumplir tareas y lo tienen que obedecer. Y viene a mi mente ahora un pequeño insecto que tuvo que cumplir una orden y que Jonás el profeta se puso muy furioso. ¿Se acuerdan? Y otros insectos en la época de Faraón que Dios sencillamente dijo, mire, lluvia de piojos. Y sofocaron la vida del imperio y del emperador. ¿Por qué? ¿Por qué pequeños animales diminutos, aún microscópicos, obedecen a nuestro Dios? Porque es el único que tiene autoridad. Aún los grandes monstruos, dice la Biblia. Un monstruo marino que se tragó a un profeta, ¿por orden de quién? De Dios. Todo el mundo diría, qué casualidad. No, estaba dispuesto ya. Ese animal estaba dispuesto en alta mar, en el momento exacto, para la circunstancia exacta y para cumplir el propósito divino. Queridos hermanos, que hoy estemos reunidos acá hace parte del propósito de Dios. ¿Quién clamó a gran voz y nos ordenó venir? Ese otro ángel que tiene las evidencias de la resurrección, que tiene el señorío sobre nuestras vidas. Él nos ordena y nos doblega. No solamente nos da la posibilidad, no nos dice, si tú quieres ve a la iglesia hoy, y si tú quieres este año sírveme, y si tú quieres obedéceme. Él dice, no, vas a hacerlo, ¿y qué opción tenemos?
Señor, tú lo dices, tú clamas, tú ordenas, tú eres el profeta. Entonces estamos viendo aquí tres evidencias de que este otro ángel que se describe en el versículo realmente es Jesucristo. Él es Dios, Rey soberano, es Redentor, que venció la muerte, y es profeta, justo, que pregona, que proclama y que tiene la autoridad profética para impartir o para dictaminar justicia y para advertir de los eventos judiciales que vienen sobre la sociedad. El versículo anterior dice, había 4 vientos y 4 ángeles deteniéndolos. Y uno diría, ¿en qué momento esos ángeles se cansan y sueltan esos vientos? Pero la orden es, no tienen poder todavía de hacer daño sobre la tierra y sobre el mar. Hermanos queridos, es probable que algunos de ustedes estén con mucho temor este año que está comenzando. Es probable que la reforma tributaria, los impuestos que ya nos están rigiendo desde las 12 de la noche anterior, nos tengan preocupados, angustiados, sofocados, y diciendo, ¿y qué va a pasar? Es probable que propuestas inmorales de nuevas leyes que se aprueben o de cambios de gobierno nos asusten. Es muy probable que estemos con temor hoy aquí sentados. Nosotros tenemos que recordar que nosotros no nos debemos a ningún viento económico o ideológico o político. Nosotros nos debemos a aquel que tiene el poder sobre todos los vientos de la historia. Es probable que todos esos vientos soplen fuertemente contra nosotros, pero hay alguien que los controla y ese alguien se llama Jesucristo. Hay alguien que tiene el poder y solamente con su palabra ejecuta dominio y control soberano sobre todas las cosas. En Génesis capítulo 1 nosotros vamos a ver que ese mismo ángel creador, es decir, Jesucristo, ordenó que todo sucediera y todo sucedió. Y dijo Dios, sea, y fue. ¿Qué está haciendo aquí en este versículo? Ordenando que se haga algo sobre la tierra y sobre el mar y tiene que ser ejecutado. No hay una orden, por pequeña que sea, que se pase por alto cuando Dios da la palabra. Se tiene que cumplir, se tiene que ejecutar. Entonces vamos a ver, así como en el cielo que había 4 seres vivientes y en el centro un trono y uno sentado que es Jesucristo, luego en la tierra vamos a ver 4 ángeles guardianes y en el centro un ángel superior que no es ángel, por supuesto. El término ángel lo que representa aquí es mensajero de Dios. Jesucristo es el mensajero por excelencia que viene del cielo para cumplir el propósito de la redención. No es un ángel, como dicen muchas sectas, que dicen que es un ángel y que... No, Él es, cuando se usa aquí el término ángel es para decir que Él es el mensajero que vino del cielo para mostrarnos al invisible Dios a través de su encarnación. Y clamó a gran voz, porque es el profeta, es el que está sentado en el trono, es el digno de ser reverenciado y obedecido, y a su voz, dice la Biblia, todo tiembla. A su voz todos tendremos que caer de rodillas. Y los textos anteriores del 6º sello dice que a su voz todos buscan escondederos y dicen, aún clamando a las peñas, cúbrenos porque no podemos soportar. Este ser mensajero del cielo, Jesucristo que viene del cielo, nos muestra que es el que cumple el pacto como rey, como redentor y como profeta. Como rey, como sacerdote y como profeta. Éxodo 33, 14 dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y luego en Éxodo 23, 20 dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y luego en Génesis 16, 10, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud.
Y en Éxodo 14, 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Jehová se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿De quién están hablando todos esos textos? Del ángel del Señor, que protegió al pueblo en el desierto, que multiplicó la descendencia de Abraham. Es el ángel del pacto, es decir, es Jesucristo. Jesucristo es el ángel del Señor. Mientras los malvados son devorados con el terror de la ira, los elegidos son irradiados con el sol de justicia. Miren qué paradoja tan extraordinaria. El sexto sello nos muestra a los incrédulos en la horrible noche de la angustia de la ira. Pero mientras los impíos están viviendo la horrible noche, los elegidos están viviendo bajo el sol de justicia. Qué cosa tan extraordinaria. Pero es lo que vemos justamente hoy. ¿Cómo está nuestra sociedad hoy, en este momento? ¿Dónde están? En la injusticia, en la inmoralidad, en la perversión. ¿Sí? Están destituidos, están viviendo en el desenfreno de sus vidas. Si nosotros vemos a nuestros familiares que no son creyentes, los vamos a ver hoy perdidos. ¿Sí? No están en sobriedad, no están en la luz, están en las tinieblas. ¿Dónde están los creyentes? Bajo la luz del sol, ¿sí? De la estrella resplandeciente de la mañana, del sol de justicia, del Espíritu Santo que nos da la evidencia de que hemos sido redimidos por la gracia del Señor. Queridos hermanos, que el ángel del Señor, es decir, Jesucristo, el Cordero vencedor, Jesucristo, el autor y consumador de la fe, Jesucristo, el Cordero Pascual, sea la presencia que nos ilumine y nos guíe siempre para vivir para Él. Amén. Señor, te damos gracias porque tu palabra es perfecta y tu palabra claramente nos muestra que tú eres el mensajero enviado del cielo, no como otro ángel, sino como un mensajero para que no tengamos excusa. Tu palabra dice, se les mandó a Elías y se les mandó a los profetas y los apedrearon. Ahora les voy a mandar a mi propio Hijo para que no tengan excusa, pero también lo apedrearán. Nosotros tenemos un mensajero perfecto y sublime venido del cielo, verdadero Dios, verdadero Rey, verdadero sacerdote. Te damos gracias por Jesucristo, porque tanto en el cielo como en la tierra, Jesucristo es conocido de tal manera que no tenemos excusa. Ninguno de nosotros hoy tiene excusa ante ti de no haber escuchado tu palabra profética, de que tú eres quien gobierna, de que tú nos das órdenes y tenemos que someternos a ti, y de que estamos en la luz y no caminamos en el desenfreno de los que están en las tinieblas. Nosotros somos gobernados por ese otro, que es el gran yo soy, Jesucristo, el Cordero vencedor. Somos gobernados por ese sol de justicia que señorea y que irradia todo nuestro corazón para que vivamos en la luz y no en las tinieblas de nuestro propio corazón. Pero nosotros somos gobernados por aquel que tiene el sello del Dios vivo, es decir, Jesucristo, el Cordero vencedor. Y somos gobernados por aquel que proclama, que ordena a través de su palabra y nos da órdenes. Y todos tenemos que obedecerle. Si los árboles le obedecen, si los astros le obedecen, si los animales, aún los más diminutos, le obedecen, nosotros tenemos que obedecerle. No es una opción, es una orden. Y además de eso es una bendición. Te damos gracias porque el ángel del Señor, Jesucristo, el Cordero vencedor, nos muestra que el pacto no solamente fue prometido, el pacto ha sido cumplido y será consumado. Y nosotros estamos bajo ese beneficio, bajo ese abrigo protector tuyo. Gracias por darnos el privilegio de encomendar nuestra vida, nuestra iglesia, nuestras familias a ti en este nuevo año. Gracias por darnos el privilegio de estar hoy en tu casa, reconociendo que nos debemos a ti y que todo es tuyo. Y que si vamos a disfrutar de bendición este año, será a través tuyo y para ti.
que si vamos a vivir para ti será por tu gracia que persevera en nuestras vidas. Perdónanos nuestros pecados, porque son muchos y son evidentes. Perdónanos, Señor, y ten misericordia de nosotros, y ayúdanos a vivir para ti. Irrádianos con tu luz, cual sol, y ayúdanos, Señor, a entender el Evangelio y a estar sumisos a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.